Hoy en Radio Resultados. Más de 700 trabajadores tramitan amparo contra el Fondo de Pensiones para el Bienestar. El presidente López Obrador da a conocer que la refinería de Dos Bocas empezará a operar en las próximas semanas. Devuelve el INE a la tesorería de la Federación más de 350 millones de pesos. Esto y más en las noticias de hoy. Este es un resumen de noticias de Radio Resultados. Bienvenidos al resumen de noticias de Radio Resultados de este viernes 3 de mayo. Ya estamos listos para informarle Luis Ángel Marín y Fabiola García Villafaña. Quédese con nosotros, aquí están las noticias. La mañanera. En la conferencia de prensa de este viernes, el presidente López Obrador dio a conocer que la refinería de Dos Bocas comenzará a operar en junio y celebró que se construyera en menos tiempo que en otros países. Y ya en junio va a empezar a producir. 5 años. ¿Dónde? Ustedes nunca han escuchado de que nuestros amigos de la República Popular de China hacen cosas en días, en meses. Pues aquí, con todo respeto y por las circunstancias, me veo obligado a decir que les ganamos. El director de Pemex, Octavio Romero Oropesa, indicó que en la refinería Dos Bocas se iniciará con los primeros barriles diésel ultra bajo de azufre y en las próximas semanas comenzará a producirse la gasolina regular. De hecho, el día de hoy están terminando. El día de hoy debemos estar ya empezando con los primeros barriles producidos ultra bajo azufre en Olmeca. En las próximas semanas vamos a entrar con la gasolina regular y posteriormente con la gasolina magna. El presidente López Obrador afirmó que durante su mandato se han aplicado acciones para combatir la corrupción de Pemex. Y se ha avanzado muchísimo. Todo esto de Pemex se ha logrado por no permitir la corrupción, pero sí cuesta trabajo que se acepte. Octavio Romero Oropesa destacó que en la refinería Deer Park que compró Pemex en Texas se han logrado las utilidades más altas en los últimos 16 años, esto tras adquirirse en la actual administración. Las utilidades de la refinería Deer Park bajo la operación de Pemex son las más altas de los últimos 16 años. Esto para los que decían que una vez que Deer Park estuviera en manos de Pemex se iba a hacer no iba a servir, se iba a caer. El presidente reveló que durante el fin de semana realizará gira por distintas entidades del país. Además, participará en la conmemoración de la Batalla de Puebla el domingo 5 de mayo. Y nos vamos a seguir encontrando. Voy a Hidalgo y San Luis, voy a Tamaulipas, voy a Veracruz. A Veracruz voy al norte. Es que ya terminamos una autopista, no se puede inaugurar, nada más voy a ver cómo quedó, voy a ver 2 hospitales. Radio Resultados. Elecciones 2024. La Sala Especializada del Tribunal Electoral determinó que la candidata presidencial del PAN, PRI y PRD, Xóchitl Gálvez, no violó la ley electoral al usar el logo del INE en redes sociales para proponer una campaña sobre el uso indebido de programas sociales durante el proceso electoral. Morena había denunciado que las imágenes que utilizó Xóchitl Gálvez constituyen una vulneración a las reglas de propaganda electoral al incluir indebidamente el logotipo del INE. El INE devolvió a la tesorería de la Federación 356.1 millones de recursos no devengados de su presupuesto 2023. En ese reintegro se incluyen 96.9 millones del financiamiento a los 7 partidos políticos nacionales. El informe presentado este jueves en la Junta General Ejecutiva del órgano indica que el año pasado tuvo una bolsa de 13.987 millones de pesos, más los 6.233 millones correspondientes a prerrogativas de los partidos. Claudia Sheinbaum Pardo, candidata de la coalición Sigamos Haciendo Historia, de visita en Chilchota, Michoacán, y tras recibir el bastón de mando de la región purépecha del país, dijo que trabajar de la mano de los pueblos originarios, consultando cada decisión con las autoridades de las comunidades indígenas, será un punto clave de la siguiente etapa de la Cuarta Transformación.
La candidata de la coalición PAN-PRI-PRD a la presidencia de la República, Xóchitl Gálvez Ruiz, se reunió este 3 de mayo con integrantes de la Cámara Nacional de la Industria de Desarrollo y Promoción de Vivienda, Canadevi, y de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción, CEMIC, en la Ciudad de México. Ahí afirmó que es evidente que hay retos inmensos cuando se habla de vivienda y para resolverlos se ofreció a ser la aliada más comprometida con la industria de la construcción. Dijo que los retos tienen que ver con la pobreza, la falta de inclusión financiera, el acceso al agua, la gentrificación y la falta de una política de vivienda cuyo alcance permita atender a todos los grupos de la población. En Puerto Vallarta, Jalisco, Jorge Álvarez Maínez, candidato a la presidencia por Movimiento Ciudadano, destacó que a un mes de la elección presidencial ha quedado demostrado que las propuestas pueden ganarle a los insultos, al dinero y a la guerra sucia de la vieja política. Acompañado del candidato al gobierno de Jalisco, Pablo Lemus, así como de candidatos locales, Maínez destacó que Jalisco ya demostró que sí se pueden hacer buenos gobiernos y se pueden hacer las cosas con una visión nueva frente a la vieja política. Nacional. Más de 700 trabajadores del sector público y privado presentaron el primer amparo para evitar que sus ahorros de las Afore vayan a parar al Fondo de Pensiones del Bienestar, recién creado, derivado de las reformas a las pensiones impulsadas por el presidente Andrés Manuel López Obrador y Morena. En representación de los quejosos, pertenecientes a diversas dependencias del gobierno y empresas, el despacho Truzan y Roma interpuso la demanda de garantías en los juzgados federales en materia laboral, ubicados en el edificio del Poder Judicial de la Federación de San Lázaro, en la Ciudad de México. El presidente Andrés Manuel López Obrador se reunió con el canciller de Cuba, Bruno Rodríguez Parrilla, en sus oficinas de Palacio Nacional. Acompañado de la secretaria de Relaciones Exteriores, Alicia Bárcena, conversaron sobre la necesidad de preservar las relaciones bilaterales e intensificar la colaboración en materia de educación, salud y otros asuntos de interés público. Un juez determinó negar el amparo promovido por el exnarcotraficante Miguel Ángel Félix Gallardo, quien denunciaba presunta tortura. Según determinó el juzgador Francisco René Ramírez, el hombre conocido como el jefe de jefes no presentó las pruebas necesarias para sostener sus reclamos. Ciudad de México. A partir del próximo lunes, en los reclusorios de la Ciudad de México, iniciará el proceso electoral a través del cual, de forma anticipada, los presos de diferentes penales podrán emitir su voto para elegir a sus representantes a cargos de elección popular. La Subsecretaría del Sistema Penitenciario de la Secretaría de Seguridad Ciudadana recibió del Instituto Electoral Capitalino el cronograma del modelo de operación para la organización del voto en los centros penitenciarios. Información de los estados. Los obispos de la diócesis de San Cristóbal, Tuxtla Gutiérrez y Tapachula consideraron que en algunas regiones del estado que están siendo afectadas por la violencia, los desplazamientos o controladas por el narcotráfico, no hay condiciones para que las elecciones se lleven a cabo el 2 de junio. Sin precisar en qué zonas no existen condiciones para las votaciones, afirmaron que la violencia atenta también contra los valores de la familia y la comunidad. Un nuevo motín al interior del penal La Pila en San Luis Potosí se registró esta tarde. Reos del centro penitenciario alteraron el orden por las revisiones y el decomiso de celulares. Alrededor de las 6 de la tarde comenzaron a circular videos que muestran a los reclusos al exterior de los dormitorios generando disturbios. Elementos estatales acudieron al lugar para restablecer el orden. La Secretaría de Seguridad Pública de Protección Ciudadana informó que tras los hechos ocurridos en el Centro Penitenciario número 1 en La Pila, prevalecen condiciones de orden y tranquilidad. Se conformó una comisión para entablar diálogo y atender una serie de peticiones por parte de personas privadas de la libertad. El obispo emérito de la diócesis de Chilpancingo, Chilapa, Salvador Rangel Mendoza, fue trasladado a su domicilio particular para su recuperación y se espera que cuando esté mejor de salud declare ante la Fiscalía General del Estado. Así lo informó el abogado de la familia del obispo, Luis Alberto Vázquez Cisneros. Alrededor de 400 migrantes que viajaban en 3 autobuses hacia el centro del país fueron rescatados en las primeras horas de este jueves. Según declaraciones, los conductores de las unidades los abandonaron a un costado de la autopista Nuevo Teapa a Cayucan, a la altura del municipio de Jaltipan. Economía.
luego de que el gobierno de México realizó una actualización al subsidio para el empleo, con el cual se beneficia a 8.2 millones de personas trabajadoras que ganan menos de 9,081 pesos al mes. La Comisión Nacional de los Salarios Mínimos, CONASAMI, y la Secretaría del Trabajo y Previsión Social solicitaron a la Secretaría de Hacienda la actualización del esquema con la finalidad de que el incremento a los salarios mínimos se viera reflejado en su totalidad. De acuerdo a datos del Banco de México publicados este jueves, México captó $5,021 millones por concepto de remesas durante marzo, su cifra más alta en lo que va de 2024, pero por primera vez desde 2020 el monto de remesas cayó en la comparación anual, pues en marzo de 2023 México recibió 3.3% menos en las remesas. Clima. Inició la segunda ola de calor. La circulación anticiclónica en niveles medios de atmósfera darán inicio a la segunda ola de calor de la temporada con temperaturas superiores a los 45 grados centígrados en zonas de Michoacán, Guerrero, Oaxaca, Chiapas, Veracruz y Tabasco. Por otra parte, la interacción entre una línea seca sobre Coahuila y el flujo de la corriente producirán rachas de viento de 60 a 80 kilómetros por hora y tolvaneras en el noreste de México, lluvias potenciales intensas en zonas de Coahuila y lluvias puntuales muy fuertes en Nuevo León y Tamaulipas. Radio Resultados Internacional. El gobierno colombiano notificó oficialmente a Israel de la ruptura de relaciones diplomáticas en rechazo a lo que el presidente Gustavo Petro llamó genocidio en Gaza y dijo que se comenzará a coordinar la salida de los diplomáticos israelíes de Colombia. Un contingente no especificado de militares rusos ingresó a la base aérea que tiene Estados Unidos en la capital de Níger, apenas un mes después de que la junta militar golpista que gobierna ese país africano exigiera a Washington que retire sus tropas. La agencia Reuters informó que los militares, tanto de Rusia como de Estados Unidos, no han protagonizado hasta el momento ningún incidente, aunque la situación es delicada. Y hasta aquí las noticias en el resumen de Radio Resultados. Hemos informado para ustedes Luis Ángel Marín y Fabiola García Villafaña. Radio Resultados.